Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días a toda la amada audiencia de Urabá Estéreo en esta mañana. Hoy de nuevo estamos acá para compartir la palabra de Dios en esta mañana. La semana pasada no tuvimos programa, les presentamos nuestras disculpas porque hubieron unos problemas, inconvenientes técnicos, pero hoy nuevamente, gracias a Dios, estamos aquí para honrar a Dios y para escuchar su palabra en esta mañana. Como siempre, vamos a darle la honra y la gloria a Dios en esta mañana y vamos a orar antes de empezar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana, en esta preciosa mañana que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí nuevamente, Señor. Te pedimos que tú tomes control y dominio de este lugar, de estos momentos, Señor, de esta media hora, la cual vamos a dedicar para ti, Señor, para adorarte, alabarte y compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva a través de mí, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí, a través de estos micrófonos y pueda llegar a lo más profundo de los corazones, de las mentes, de todos los oyentes en esta mañana. Padre, permite que tu palabra toque estas vidas que están escuchando esta emisora en esta hora, Señor. Salva las vidas, Señor. Renueva los corazones, Señor. Liberta al cautivo, Padre, en esta mañana. Y que tu palabra, Señor, no retorne atrás vacía, Señor, Padre amado. Que haga lo que tenga que hacer, Señor, en cada vida, Padre amado, para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, queridos oyentes, vamos a dar un pequeño recuento. La última vez que estuvimos compartiendo la palabra, estuve ministrando acerca del Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 31 al 36. Y hoy quiero terminar esto porque tengo algunas cosas importantes que señalar en cuanto a este versículo, a estos versículos que leímos. Y quiero empezar con el Evangelio de Juan nuevamente, hacer un pequeño recuento, resumen de lo que vimos anteriormente y luego seguir con lo que trae Dios en esta mañana. Dice Juan 8, 31, 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero hacer una especial mención en esta parte donde respondieron estos judíos que escuchaban a Jesús cuando decía que la verdad los haría libres. Ellos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mira hasta dónde llega la falta de conocimiento del pueblo de Dios en ese entonces, y todavía lo podemos ver, que es lo que vamos a hablar ahora más luego acerca de la sabiduría de Dios. Estas personas ni siquiera se imaginaban de lo que estaba hablando Jesús de manera espiritual.
Jesús trató de decirles que no que ellos estaban presos en una cárcel literal, sino que estaban presos en la cárcel del pecado, pero ellos no lo entendieron y no lo quisieron entender. Por eso Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vivían esclavos del pecado, por lo tanto, vivían encerrados en ese mismo pecado, y por eso Jesús habla de libertad, una libertad espiritual, no física. No quiere decir que estén o que estuvieran en la cárcel, sino que les hablaba de una libertad espiritual en Cristo Jesús. Por eso vino Cristo Jesús, para perdonar el pecado del mundo y así hacernos libres. Hicimos una pequeña introducción acerca de esto, donde les decía que debíamos de tener mucho cuidado al referirnos acerca de la verdad y libertad en Cristo Jesús, que hoy en día se han levantado cientos de religiones y doctrinas que aseguran y confiesan que ellos son los que tienen la razón, pero no hay otra razón, no hay otra verdad, sino la que ellos profesan y predican, según muchas religiones y doctrinas que se han levantado. Pero les decía que hay algo más allá de todo esto, y es que la verdad y la libertad en Cristo no debe basarse en teorías religiosas, teorías filosóficas, costumbres paganas, doctrinas de hombres, falsos maestros, etc. La Biblia dice en Colosenses 2:8, mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debemos tener cuidado con esto, hermano. Por eso es bueno leer la palabra, estudiar la palabra. Hablé acerca de Pablo, cuando escribía en Primera de Corintios, acerca de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría que tenemos proviene de Dios, de nadie más. Yo les decía que estudiar es bueno, tener diplomas es bueno, estudiar en la universidad es bueno, eso no es malo, pero realmente quien nos da la sabiduría, especialmente de la palabra, se llama Dios a través de su Santo Espíritu. Decía Pablo en 1 Corintios 2:1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Escuchen esto: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y continúa diciendo: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 4, 5. Y el verso 13, mire lo que dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Les decía yo, queridos oyentes, que la palabra de Dios es espiritual. Y si es espiritual, debemos discernirla espiritualmente. Yo les decía que no importa cuántos años de universidad puedas tener, cuántos años de teología has estudiado, la verdad, lo importante aquí es la sabiduría que viene de Dios. Dios es el que nos da la sabiduría y la revelación de esta palabra a través de su Santo Espíritu. Seguimos entonces. Más adelante, en 1 Corintios 2:10, mire lo que continúa diciendo Pablo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? La palabra. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y agrega: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Hoy muchas personas, les decía anteriormente, se encuentran atadas y presas a la mentira y engaño del mundo, a todo lo que Satanás ha venido trayendo. Y muchos se han convertido en esclavos del pecado, están presos en ese pecado. Y por eso la Biblia en Juan capítulo 8, verso el 31 al 36, nos habla de una libertad en Cristo. Solamente podemos ser libres del pecado, libres de la contaminación del mundo,
por Cristo Jesús. No hay nada más que pueda libertarnos del pecado, sino Cristo Jesús. Siguiendo con el tema de la sabiduría, quiero leerles algunos pasajes importantísimos que nos van a probar que la sabiduría solamente viene de Dios. Voy a dar algunos ejemplos que nos van a dar testimonio de que la sabiduría no viene del hombre, la sabiduría viene de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Moisés. Tenemos el caso de Moisés. Muy bien sabemos, si ustedes han leído por allá en Éxodo, capítulo 2, sobre todo en el capítulo 2, cuando cuenta el encuentro que tuvo Moisés cuando lo llamó Dios por medio de la zarza. Recordemos que Moisés estuvo en Egipto, estuvo a los pies de Faraón. Mire lo que dice la palabra. Él estuvo 40 años en Egipto, después de que lo llama Dios para libertar el pueblo de Egipto. Pero mire lo que dice Hechos 7, 20, 22. Mire lo que dice. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Escuchen esa palabra, en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés estuvo en los mejores establecimientos de educación en Egipto. Y mire lo que lo dice. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, pero de Dios no sabía absolutamente nada. Después de esto, cuando ocurre lo que ocurrió, que Moisés hiere de muerte a un egipcio porque estaba maltratando a uno de sus hermanos, este tuvo que huir a los desiertos de Madián, donde estuvo por 40 años en el desierto. Entonces miren esto, queridos oyentes, Moisés, después de haberse criado en Egipto, de haber estado en estos establecimientos, los mejores establecimientos académicos en Egipto, ¿de qué le sirvió luego para estar 40 años en el desierto? Pero fue allá donde Dios lo probó, donde Dios le dio la sabiduría que él necesitaba. Fue allá donde Dios lo pulió. 40 años estuvo en el desierto de Madián, cuando Dios lo llama. En Éxodo capítulo 2, podemos leer, para los que les gusta leer y les gusta tomar nota, en Éxodo capítulo 2 podemos ver esta historia de cuando Dios llama a Moisés por medio de una zarza ardiente, y Moisés, muy reverente, le pide al Señor que para qué le había aparecido en esa zarza. Dios efectivamente le dice que Él quiere que vaya y liberte a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de donde Él venía, de donde Él había estado por 40 años. Y Moisés le dijo, ¿cómo iré? ¿Qué voy a decirle a tu pueblo si no soy hombre de palabras? Inclusive Moisés era tartamudo. Entonces mire que los 40 años que estuvo en Egipto, estudiando en los mejores establecimientos de educación, ¿de qué le sirvieron? Absolutamente de nada. Pero después Dios le dice a Moisés, ve que yo iré contigo y mis palabras estarán en tu boca para que las muestres ante Faraón. Mire esto tan tremendo, lo que Dios hizo con Moisés. Efectivamente, si leen el capítulo 2 de Éxodo y después de y los posteriores capítulos, se van a dar cuenta cómo Dios sacó el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Pero fue Dios quien le dio la sabiduría, le dio la fortaleza y el poder para hacerlo. No fue el hombre, no fueron los educadores de Egipto, no, fue Dios. Vemos, segundo, el caso, número 2, tenemos el caso de José. Todos conocemos que José, hijo de Jacob, que se crió junto a su padre, este fue vendido a Egipto también.
José, pero fue usado por Dios. José tenía un gran don que Dios le había dado, que era el de interpretar sueños. Interpretó varios sueños, inclusive el sueño de Faraón, por el cual encontró gracia y fue llevado al palacio con Faraón. Luego fue traicionado, fue vendido por sus hermanos, fue llevado al palacio, como les dije anteriormente, y fue traicionado por la esposa de Faraón, que muchos de ustedes conocen la historia, pero pueden leerlo en Génesis, en el capítulo 41. Entonces miremos el caso de José. En Hechos 7, 9, 10, mire lo que dice. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Miren esto, pero Dios estaba con él. Y dice el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría. Escuchen esa palabra nuevamente. ¿Quién le dio gracia y sabiduría? Dios. Entonces dice el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Un hombre que venía de un hogar humilde, ya en estos momentos pasaba a ser uno de los grandes en la casa de Faraón. Entonces miremos todo lo que hace Dios. Y dice que José halló gracia delante de Dios y Dios estaba con él y lo equipó y le dio un gran don de interpretar sueños, pero también le dio sabiduría. Entonces miren que de dónde viene la sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. Seguimos adelante. Número 3. Miremos el caso de Salomón. Otro caso, otro ejemplo de sabiduría, de gran sabiduría que Dios le dio a Salomón. Todos sabemos, si quieren leerlo, en 2 de Crónicas 1, 8, 12. Mire lo que dice Primera de Crónicas. Sabemos que Salomón era el hijo de David. Él fue quien reemplazó al rey David cuando éste murió, su hijo. Y mire lo que dice 2 de Crónicas 1, 8, 12. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Otra vez sabiduría. ¿A quién se la pidió? A Dios. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, oiga lo que le respondió Dios: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, subrayen esa palabra, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Ahora el versículo 12 dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mire lo que le añade Dios a Salomón, después de que él, siendo rey, no se atrevió a pedirle riquezas, ni la vida de sus enemigos. No, él le pidió sabiduría y ciencia para poder dirigir su pueblo. Y Dios, al ver el corazón de Salomón, no solamente le dio sabiduría y ciencia, que fue lo que le había pedido, sino que también lo bendijo con muchas riquezas y bienes y gloria. Y fue un rey próspero, rico, pero sobre todo lleno de la sabiduría de Dios, queridos oyentes. Antes de continuar, vamos a escuchar una preciosa alabanza para después seguir con esta palabra.
Seguimos entonces con esta hermosa palabra, hablando de la sabiduría de Dios. Vemos el caso, vamos a seguir entonces con el cuarto punto. Tenemos el caso de Pedro y Juan ante el concilio, después de que habían curado a un cojo en las puertas de la iglesia, cuando ellos predicaban el Evangelio de Cristo Jesús. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 12 y 13, hablando de la sabiduría que viene de Dios. Dice, versículo 12 en capítulo 4 de Hechos: y en ningún otro hay salvación, hablando Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, escuchen esto, queridos oyentes, hombres sin letras y del vulgo, hombres comunes y corrientes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, el sabio de sabios, el maestro de maestros, Cristo Jesús. De Él solamente proviene la sabiduría, queridos oyentes. Estos eran hombres, recordemos que Jesús escogió a unos hombres que ni siquiera habían pasado, me imagino yo, por una escuela. Pedro era un pescador con su hermano. Eran hombres ignorantes, si lo podemos decir así, hombres sin letras, sin estudios, pero cuando caminaron con Jesús, Él les dio esa sabiduría, Él les enseñó lo que tenían que predicar. Luego fueron llenos del Espíritu Santo de Dios en Hechos capítulo 2, cuando habla acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés, cuando fueron tomados por el Espíritu Santo y fueron llenos de la sabiduría que ellos necesitaban para empezar a proclamar y a predicar el reino de Cristo Jesús a todas las naciones. Así que, hermanos, queridos oyentes que me escuchan, la sabiduría viene de Dios, no viene del hombre. No proviene no importa cuántos años tú hayas estudiado, aunque es bueno estudiar la palabra es bueno, estudiar teología es espectacular, es buenísimo, pero tenemos que estudiar la palabra. Dios nos da la sabiduría, pero no como un hecho mágico. Pidámosle la sabiduría a Dios, pero no quiere decir que decimos, Dios mío, danos sabiduría, y solamente con una varita por arte de magia, ok, te doy sabiduría. No, se necesita un proceso, se necesita un tiempo, se necesita una entrega total a Jesucristo. Necesitamos comprometernos con Dios. Cuando Dios ve la disposición y la entrega del hombre y el compromiso, entonces Dios empieza a usarte, Dios empieza a mostrarte y a enseñarte la palabra a través de su Santo Espíritu, que es nuestro Maestro por excelencia. Quiero repetir, no es malo estudiar, no es malo ir a la universidad, es buenísimo, pero metámonos en la palabra, metámonos con Dios, metámonos con el Maestro de Maestros, para que podamos recibir la enseñanza, para que podamos recibir la sabiduría que proviene de Dios. Quiero leerles algunos versículos que nos hablan de la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Proverbios 17:16. Proverbios 14:6 dice, busca el encarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Dice Proverbios 4:5-7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 18:15. Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Mire lo que dice Proverbios 3:13-14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
Mire esto, Proverbios 2, 6, 7. Porque Jehová da la sabiduría. Escuchen esto. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y los dejo con esto. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1, 27, 33. Para terminar, queridos oyentes, queremos sabiduría de Dios, pidámosle sabiduría a Dios. Pidámosle ahí donde están ustedes, Señor, dame sabiduría, dame el poder de entender tu palabra. Lléname con tu Santo Espíritu para que yo pueda entender cada versículo que yo leo en tu palabra. Pero antes de eso, tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que decirle, Señor, vengo a ti arrepentido, perdona mis pecados, perdóname porque he sido necio, porque he sido ignorante, porque no te he buscado de corazón. Entreguemos nuestra vida a Cristo, pidámosle perdón por nuestros pecados y después de que Él nos haya perdonado, después de que Él nos haya dado la salvación y nos haya lavado con su sangre, entonces pidámosle sabiduría para que nos llene de su Santo Espíritu y podamos conocer y escudriñar la palabra de Dios. Queridos oyentes, que Dios me los bendiga en esta mañana, en este fin de semana. Los espero nuevamente el próximo sábado. Por favor, llamen al número 320-559-1614 y con mucho gusto les atenderé. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos para servirle. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana en Cristo Jesús. Amén y amén. Amiga oyente, hasta aquí su programa, Discipulando las Naciones. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado por esta emisora. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga ricamente. Dios está en este lugar.